El doctor Julio Biscardi, médico clínico, nos visita hoy en un espacio muy especial que dedicamos a la salud los días martes. Médico clínico del Centro de Salud Cerro Privado, a quien en este momento le doy los muy buenos días. Julio Biscardi. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, buen día. Gracias por recibirnos. Ok, igualmente muchas gracias por estar aquí y como ya lo habíamos estado charlando, es muy bueno esto de poder encontrarse con un médico y tener la posibilidad de charlar. Y esto también tiene que ver con una cuestión de confianza, así es que yo me voy a permitir tratarte de vos, porque sos muy, muy joven. Así es que, Julio, muy buenos días, muchas gracias por estar aquí. ¿Y cuál es el tema que hoy nos va a detener al menos unos segundos para que lo pensemos, lo analicemos? Bueno, yo estuve pensando y vamos a hablar un poco de lo que es hipertensión y la prevención de la enfermedad de esta hipertensión, que es tan importante. Cómo prevenir las secuelas que nos puede traer esta enfermedad. Muy bien. Hoy un día muy especial porque justamente cada vez que hablamos de hipertensión también lo relacionamos con una patología que por allí es o que ha generado tanto miedo, ¿no? Últimamente, porque son muchas las personas que han resultado afectadas por los accidentes cerebrovasculares. Sí, exacto. Hoy se conmemora el Día Mundial del ACV, el accidente cerebrovascular. Así que, bueno, nos pareció que era una buena oportunidad de refrescar los factores de riesgo que hay y cómo podemos hacer para prevenir este gran mal. Muy bien. La hipertensión es una enfermedad que puede cursar en forma crónica y silenciosa. Sí, absolutamente. De hecho, según las estadísticas que hay a nivel mundial y que acá en Argentina y en Córdoba se han dado igual, más de la mitad de las personas hipertensas no saben que son hipertensas. O sea que es un número realmente muy alto. Y de aquellos que lo saben o que tienen el diagnóstico, menos de la mitad están tratados. O sea que realmente estamos reduciendo un número muy chico de gente que tiene tratamiento. Y si encima tomamos de los que están con tratamiento, los que están bien tratados, bajamos a la mitad de vuelta. O sea, solamente un cuarto de la gente hipertensa está con el tratamiento completo y con cifras normales de tensión, lo que lo vuelve muy riesgoso para el otro 75% de la gente con hipertensión. Exactamente. ¿Y cómo podemos hacer para saber si tenemos algún indicio o de pronto, podemos llegar a ser hipertensos? Bueno, lo ideal en realidad es hacer monitoreos de la tensión, hacer controles. Esto puede ser bien hecho en forma manual, hacerlo uno en su casa, acudir a alguna farmacia, hay muchas farmacias que están haciendo controles de tensión, o directamente hacer un control con un médico de cabecera, hacer un control anual, por ejemplo, en donde uno puede tener una cifra de tensión. De todos modos, tomarse la cifra de tensión en tu casa, hacer lo que llamamos el automonitoreo, te da una guía. No te sirve como diagnóstico, pero te da una pauta de si tus valores están normales o están elevados. Bien, ¿se puede más o menos tener un parámetro de cuánta es la tensión arterial que debe presentar una persona joven, cuánta una adulta y cuánto un anciano? Mira, hoy por hoy se ha dejado de lado esto de dividir las tensiones por edades. Hoy por hoy la tensión arterial normal es una cifra para todos y sería ideal que todos, sin importar la edad que tengamos una tensión menor de 120/80, es decir, 12/8. Esto es lo óptimo, lo ideal, y no importa la edad que tengamos. Menor. Menor, exacto. Menor a 12/8, que sería la máxima, que normalmente la cifra de la tensión arterial máxima. Claro, la máxima, digamos, sería 12. En Argentina se habla de 12, la cifra normal sería 120. Exacto. 120 de máxima, 80 de mínima. Esta es la cifra considerada ideal. La podemos tomar hasta normal y no establecer ningún tipo de tratamiento ni de cambio hasta 130 y hasta 85 la mínima. O sea, tenemos un poco de margen en donde la consideramos normal alta de acuerdo a las clasificaciones, en donde uno no hace falta que... Ese es el corte. De ahí para arriba debemos ya empezar a pensar en alguien que está, si no bien con diagnóstico de hipertensión, porque está un poco más arriba el límite, está en 140 y el 90 de mínima,
sí en gente que ya necesita una intervención médica. Bien. ¿Y cómo hace una persona que empieza a tener cierta sintomatología que desconoce, pero que de pronto dice, bueno, según la información a la cual yo he tenido acceso, puedo estar encaminándome a convertirme en una persona hipertensa? ¿Qué debe hacer? Lo ideal es que uno haga una consulta con un médico que te sirva de médico de cabecera. Inicialmente no es necesario acudir a un cardiólogo, uno puede hacer una consulta con un médico clínico que te sirva de cabecera y que después te vaya guiando. Obviamente, en caso de ser necesario, va a ser derivado a un cardiólogo para que defina los detalles finales, pero lo inicial es hacer, como te digo, una consulta con un médico de cabecera en donde obviamente vamos a incluir un control de tensión y en donde se van a hacer chequeos de distintas cuestiones que hace que uno tenga un panorama más completo, porque la tensión, digamos, el problema no es solamente la cifra de tensión, sino encontrarse con otros factores de riesgo. Si yo te pido un análisis de sangre y me encuentro que el colesterol está alto, es mucho peor que si vos lo tenés normal. Si te encuentro que vos sos diabético o que estás en camino de estar con diabetes, también te empeora. Si tu peso es elevado, estás con sobrepeso, también suma factores. Entonces, no solamente diabetes, colesterol, el sedentarismo, el estrés, el sobrepeso, son todas cuestiones que te aumentan el riesgo. De hecho, el riesgo cardíaco a 10 años uno lo plantea con el riesgo que tenés de tener alguna complicación en los siguientes 10 años. Solamente es bajo el riesgo cuando vos tenés la tensión en límites normales y ningún factor de riesgo asociado. Bien. Si vos tenés la tensión normal, pero ya sumaste un factor de riesgo, ya el riesgo se te eleva a moderado. O sea, de a poquito, sumando riesgo y no solamente cifras de tensión, uno empieza a elevar el riesgo de tener algún evento, y cuando hablamos de evento hablamos de cosas importantes como el ACV que mencionabas al principio, en los siguientes 10 años. O sea, no es un dato menor hacer un chequeo general de la persona independientemente de la cifra de tensión que tenga. Cuando hablamos de factores de riesgo, estamos hablando de estas enfermedades que son importantes también, diabetes o tal vez alguna cuestión o enfermedad crónica. ¿Solamente de eso estamos hablando o hay otro tipo de factores de riesgo? No, hay varios factores de riesgo. De hecho, como enfermedades, el único que lo constituye es la diabetes. Pero, por ejemplo, una gran parte de la gente está con sobrepeso, está con un peso por encima del ideal, y esto ya se constituye en un factor de riesgo. Hay una gran proporción de la población que es fumadora, esto es un factor de riesgo independiente. El estrés, que estamos todos en este momento sometidos a un gran estrés, es un factor de riesgo independiente. El sedentarismo es muy común en la sociedad en la que vivimos, que la gente no haga una práctica deportiva en forma habitual, que esto es lo que nos ayuda a prevenir. Entonces, todo esto se va sumando. Si uno va y vuelve del trabajo y no hace ninguna actividad, no sale a caminar, no va a un gimnasio ni nada, esto se suma y uno piensa que está bien porque tiene la cifra de tensión normal, pero estás con 5 o 10 kilos de más y no haces actividad física y en realidad no estás tan bien como pensabas. Bien. Bueno, la verdad es que todos estos temas nos permiten a nosotros ya ir reconociendo en qué circunstancias nos encontramos, ¿no? Si somos sedentarios, si tenemos ciertas enfermedades o de pronto antecedentes familiares. ¿Esto también es importante? Sí, sin lugar a dudas. El antecedente familiar es uno de los factores que se consideran independientes, es decir, que por sí solo te aumentan el riesgo, pero hasta la edad de los 50, 55 años, en donde uno empieza a tener el riesgo por su propiedad, ¿sí? O sea, si mi padre es hipertenso o tuvo una ACV y yo tengo 40 años, tengo el riesgo elevado. Pero si yo ya tengo 50 años, ese antecedente familiar queda de lado porque mi propiedad ya se convierte en el factor de riesgo. Bien. Doctor, lo invito a disfrutar de una canción. Ya vamos a continuar con este tema, mientras a todos los oyentes de La Mañana de Cielo en 105.5 también les decimos que en minutos nada más vamos a continuar con el doctor Julio Viscardi hablando de hipertensión arterial y de un tema muy especial, un tema que preocupa y mucho, como es el accidente cerebrovascular, el ACV. ¿Estamos de acuerdo? Bien, cómo no. Estamos escuchando a Michael Penn, Sin Mitos.
Y con el doctor Julio Viscardi, que pertenece al Centro de Salud Cerro Privado y que hoy martes nos está visitando aquí en los estudios de FM Cielo para dialogar sobre la hipertensión arterial. Y justamente hablando de esta enfermedad, caemos en el accidente cerebrovascular, que es una de las principales consecuencias. La hipertensión en ocasiones genera el accidente cerebrovascular. ¿Lo estoy diciendo correctamente? Sí, exacto. De hecho, la hipertensión es la principal causa de los accidentes cerebrovasculares a nivel global. Y este accidente cerebrovascular es un tema realmente muy importante porque es en Argentina y en el mundo la primera causa de discapacidad en general. Es decir, que estamos hablando de un problema de mucho impacto, ¿no? Exactamente. ¿Y qué es básicamente lo que puede llevar a una persona a tener un accidente cerebrovascular hoy por hoy? ¿Una tensión arterial no controlada? Sí, exacto. Es un poco la combinación de todo esto que veníamos hablando. La tensión arterial a la cabeza como uno de los factores más importantes, pero no el único. Y la asociación con todas estas otras cosas que decíamos, como lo es la diabetes, el colesterol, el sobrepeso, el tabaquismo. Entonces, al combinar todas estas cosas, uno incrementa el riesgo de sufrir este accidente cerebrovascular. Sin embargo, hay tratamientos dependiendo del accidente cerebrovascular que presente una persona. Sí, exacto. Básicamente hay dos tipos de accidente cerebrovascular. En uno se produce una hemorragia porque una arteria en el cerebro se lastima y sangra, y en la otra se tapa esta arteria y se genera un coágulo. Digamos, cada uno tiene un tratamiento muy distinto, configuran dos cuadros absolutamente distintos, pero cada uno tiene un tratamiento específico. El del sangrado en general termina siendo un tratamiento quirúrgico que nos va a permitir evacuar el hematoma. El problema se da en el otro, en el del trombo, digamos, el del coágulo, que es el más frecuente y que es donde en Argentina no tenemos bien desarrollados los medios para hacer tratamiento. Digamos, uno, al igual que sucede en un infarto, que sería el equivalente de este coágulo en el corazón en lugar del cerebro, debería actuar en los primeros 60 minutos con tratamiento con drogas, con tratamiento haciendo un cateterismo, con distintas cosas. En Argentina no están preparados los centros para actuar de esta manera y en general terminamos asistiendo a la evolución natural, accionando al cuidarle en forma aguda la tensión, agregándole un poco de medicación, pero no pudiendo resolverlo en forma aguda como si hacemos, por ejemplo, con el infarto. Bien. Muchas veces a las personas, para evitarles justamente la formación de estos coágulos, la formación de estos trombos, se les receta una aspirina. Y por allí, bueno, también como hablábamos fuera de micrófono, hay personas que se automedican y utilizan a la aspirina, sí, para controlar este tipo de formaciones, pero al mismo tiempo hay riesgos a tener muy presentes. Sí, exacto. La aspirina es un medicamento excelente y que está ampliamente demostrado el beneficio en la prevención de todo lo que implica riesgo cardiovascular, o sea, de lo que es infarto y ACV. Pero no deja de ser un medicamento que como tal, como medicación, no puede tomarse en forma indiscriminada y sin control. De hecho, la dosis, por ejemplo, para la prevención es una cuarta parte de lo que trae un comprimido normal de aspirina. Es decir, que si yo todos los días me tomo un comprimido de aspirina, en algún momento voy a tener una complicación, dentro del cual la más importante son los sangrados, y que puede haber sangrados realmente muy importantes y que pongan en riesgo la vida inclusive. Bien, entonces con todo esto deberíamos tener en cuenta que si bien estamos cada vez más informados en relación a la hipertensión, en relación a los accidentes cerebrovasculares, también es importante que tengamos en cuenta que aunque muchos no acudamos frecuentemente al médico, es lo más importante para de esta forma poder conectarnos exactamente con la información que tenemos y las necesidades de nuestro organismo en función de lo que prescriba o lo que diga nuestro médico. Sí, tal cual.
Lo ideal es que uno pueda tener un control, por lo menos anual, inclusive en gente joven. A veces pensamos que las enfermedades son patrimonio de la gente mayor, y gente joven ya encontramos que tenemos algunos de estos factores de riesgo, el sobrepeso, el tabaquismo. Entonces lo ideal es mirar un poco para adentro, ver si yo realmente tengo alguna de estas cosas, y concurrir a una consulta en donde uno puede hacer, como les decía hace un rato, el control de la tensión, análisis de laboratorio, pedir electrocardiogramas, pedir una prueba de esfuerzo, digamos, pedir alguna serie de baterías de cosas que nos sitúen realmente en el riesgo que yo tengo para poder actuar. Es mucho mejor actuar con lo que se llama prevención primaria, es decir, prevenir que pase nada mucho antes de que yo tenga alguna complicación, a esperar que yo haya tenido alguno de estos problemas y recién ahí empezar a actuar para evitar un segundo, pero ya teniendo un organismo que está deteriorado y secuelizado por algo. Entonces, lo ideal es prevenir, ir al médico antes de que sucedan estas cosas, saber realmente dónde estamos parados con nuestro organismo, ver si realmente estamos todo lo bien que parece que estamos, y que a lo mejor tiene que ver con que somos jóvenes nada más, y tener un panorama bien completo de, como les decía, dónde estamos con nuestra salud. Excelente. Doctor Viscardi, nos ha quedado muy claro absolutamente todo. Muchísimas gracias por la visita y bueno, esperemos contar con otra más en algún otro momento para que de esa forma podamos continuar profundizando sobre estas patologías. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.